Pues, ¿qué les parece si empezamos? Falta un minuto, pero se vayan incorporando los que van llegando. No sé si alguien quiere abrir en oración antes de iniciar con todo el... ¿Ven? Bendito Dios, te damos gracias por poner ese deseo y esa ansiedad, Señor, que sabemos que son cosas que ya hemos visto, pero qué mejor que nos las recuerden porque se nos han olvidado, Padre. Te pedimos que pongas el querer, el hacer, Señor, con la perfecta voluntad en nuestras vidas, que hagas entendimiento, sabiduría en nosotros, y al que el hermano Dios que nos va a combatir le des gracia, le des fluidez de palabra, Padre, para que Él pueda explicarnos lo que tú quieres darnos y enseñarnos. Bienvenido Espíritu Santo, guíanos en toda la verdad y en toda la justicia. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos gracias. Gracias. Amén. Bueno, si quieren pasar, hermanos, aquí adelante o ahí a un lado, donde quieran sentarse. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Valverde. Algunos de ustedes a lo mejor ya me ubican. Si quieren pasar aquí enfrente. Sí. Voy a pasar rápidamente lista para irles entregando el material y ahorita les explico en qué consiste, ¿no? Marta Alicia Luébano. Sí. Vamos a entregarle. ¿Quieres que te ayude a darnos conforme vas pasando? Ah, por favor, sí, hermano. Y una pluma. Este es su material. Y la pluma es con B de vuelta porque es de la iglesia. Entonces, para que siempre que haya plumas, cuando ustedes vengan... ¿Traen el nombre o cómo le vas a hacer? Nada más como viene. Sí, así como vienen. Si, a lo mejor las mujeres, si quieren un color en específico, pues el de los rositas primero, ¿no? Para irlos... Sí. Sí. ¿Te agarro un pinito? Sí, por favor. Okay. Le recordamos, hermano, que quieren ver de vuelta las plumas, son del hermano. Bueno, no, son de la iglesia. Con mayor razón. Mayor razón, sí. Sí, Ok. ¿Andrea Iglesias? Sí. Okay. ¿Nayeli Pintado? ¿Eric Enríquez? ¿Susana Hernández? Ah, Benja. Benjamín Luébano. Artemisa Crespo. José Mendoza. ¿No soy yo? Richard Vargas. El buen Richard. Rafael Contreras. Rafita, que andaba hace rato. Sí. Ah, ¿Rafita es el del sonido? Sí. Ah, él sí, él dijo que ahorita no iba a poder acompañar. Gracias. ¿Este es el libro? Sí. Para las 3. Las 5 primeras lecciones. Ay, ¿le estoy pasando al otro? No, el módulo, de hecho lo que les iba a explicar ahorita, pero ya nos adelantamos. Ok, está bien, pues, entonces deja ponerte, falta para que sepas por qué, ¿no? Porque, antes de que te vayas, entonces déjame adelantar esta explicación rápidamente. Son 5 lecciones, aquí puse 4 nada más de ejemplo, ¿no? Hoy es 8 de marzo, inicia el módulo 1, y entonces esta sería la lección 1. Pero, por ejemplo, Benjamín no va a poder asistir a la de ahora, esa no la tiene, ¿no? Pero asiste a las demás, asiste al 15, al 22, al 29. Y esta que le faltó, nosotros de este salón iniciamos otra vez con el módulo 1, lección 1. Pero en otro salón van a iniciar con lección 2, donde pasarían todos los que ya completaron estas 5, irían con otro hermano que la verdad no sé todavía quién va a ser. Entonces, pero Benjamín en su caso, él tendría que completar y venir al 5 de abril a esta que le faltó. Entonces ya cuando la complete, pues puede pasar al segundo módulo. Entonces, no quisiera que se viera como, hey, tienen que explicar verdaderamente por qué se tienen que ir, sino que fuera ustedes y el Señor que verdaderamente no pueden asistir y tratemos de completar cada una de ellas y cada uno sepa, ¿sabes qué? De plano este domingo que viene no voy a poder venir,
pero en el entendido que la pueden recuperar, porque siguiente domingo vemos la lección 2, la 3 del módulo 1. Entonces, a lo mejor les voy a mandar un calendario donde ustedes vean, ¿sabes que me falta esta? Pues voy a asistir a la que me faltó. No si ustedes quieren volver a tomar la lección 1 a pesar de tomarla, ya es, o sea, tampoco aquí les vamos a decir, no puedes. Pero para pasar al módulo 2 hay que completar las lecciones, y aquí en este módulo 1 se van a estar repitiendo cíclicamente, o sea, van a ser lecciones cíclicas, en las cuales ustedes van a ver el calendario y van a decir, ¿sabes qué? A mí me faltó la 4. Pues ya checamos el calendario y vienen a la 4. Todavía no me han dicho si tal vez con una lección que les falte pueden tomar la lección 2 y después retomar la 1, todavía no me han comentado, pero se los dejo así como comentario, ¿no? Para que lo consideren. Entonces, sí, pues si quieres llevarte, entonces ahí lo repasas, igual retomas el siguiente. Gracias, bro. Andrés Rojas. Ok. Margarita Mercado. Okay. Celia, no viene aquí apellido, pero ok. Celia, ¿qué? Perdón, para poner Vargas. Okay. María Martínez. Ok. Baudelio Santoyo. Acá a este lado. Por favor. Erika Santoyo. Diana Astorga. Ella y Víctor no van a estar porque ya voy a tomar. Ok. Con Gabriel. Pero entonces Ellos dos ya no, ni los demás, ok. Ahorita vinieron, pero ya lo tomaron, ya no tomaron. Ok, está bien. Entonces nomás aquí para poner nota y quitarlo de la lista. ¿Alguien que no haya mencionado? Yo. Ok. Perdón. Yo que los apunto. Sí, les voy a pasar la lista si quieren, y ya se anotan acá atrás. Ya yo lo vacío y ya la siguiente clase ya lo tendría. Gracias, bro. Híjole. Solo tengo uno extra, entonces... perdón, todavía tienes allá. No les quería dar. Entonces, sí. El material tiene un costo de 50 pesos, es el costo de recuperación. Van a ver que apenas son estas lecciones las que vienen ahí, pero ustedes ya cubrieron el total del material. Simplemente no se han agregado porque cuando ustedes pasen nivel 2 se van a anexar ahí. Entonces, para que no piensen 50 pesos por 5 hojas, no, ya está cubierto. Entonces, al final los que si no han cubierto pueden pasar con Gabriel y a él mencionarles quieren. Si quieren pasar una... Sí. Ok. ¿La hermana va a poner el terror? Mejor se lo da Gabriel al ratito. Sí, porfa, muchas gracias. Ok. Esperar. Entonces ya todos tenemos material y plumas, ¿verdad? Ok. Bueno, les decía, mi nombre es Jorge Valverde. Tengo 7 años caminando con el Señor, conociendo al Señor, pero tengo 3 años aquí en Calvary Chapel. Yo estaba antes en Rosarito. Y me gustaría brevemente cada uno su nombre, cuántos años tiene caminando con el Señor y cuánto tiempo tiene asistiendo aquí, que en algunos casos va a ser el mismo, ¿no? Algunos nacieron aquí y pues tienen el mismo tiempo caminando con el Señor que congregándose. Empezamos por aquí. Buenas tardes, me llamo Richard Vargas y pues desde los 19 años de edad recibí a Cristo en mi corazón. Y pues por circunstancias de la vida me desvié a Chicago con mis padres. ¿Y asistiendo aquí, bro, cuánto tiempo? Y aquí tengo, gracias a Dios, congregándome igual como nuestro hermano 3 años.
Ok. desde el 2017 y gracias a Dios al Señor cero ¿Faltas? faltas. Ok. Siguiente. Gracias, Richard. Mi nombre es José Rubén Mendoza y llevo un año sirviendo aquí. Ok. Sí, Perfecto. congregándome aquí. Congregando. Ujú. Ok. Gracias. Mi nombre es María. María. Ok. Tengo, pues, de conocer al Señor, tengo como 40 años. Wow. Pero durante varios años mis hijos estaban pequeños, mis 8 hijos que tengo que sobreviven y estaban chamaquitos cuando íbamos, cuando jugaba, por varios años, ¿no? Después, por circunstancias también me aparté de la congregación, más no me aparté del Señor, me mantuve, pero dejé de congregarme. Sí. ¿Y asistiendo aquí? Y de asistir aquí voy a cumplir 9 años. 9 años. Y la mayor parte del tiempo, pues no he servido, pero tengo 9 años, Sí. donde he aprendido la palabra, Okay. porque es lo que se nos da a los Sí, sí. hijos, la palabra, capítulo por capítulo, verso por verso, y creo que ese libro, lo que antes, durante muchos años, no pues sí aprendí que debemos de ser obediente y Sí, sí. someterse a las cosas de Dios. Ok. Dios a sentir temor a Dios, ¿no? Reconocerlo como mi Salvador. Sí. Y pues aquí es donde aprendí Ok. la palabra. Amén. Gracias. Y aquí estoy, hermano. Ya Sí. voy para 9 años. Ok. Gracias, hermana. Artemisa, Elisa. y tengo 24 años que nací con el Señor y tengo 5 aquí. Muchas gracias. Sí, hermanos, brevemente así para dar chance a todos y avanzar, ¿verdad? ¿Su nombre, perdón? Ruano, tengo 20 años con el Señor y aquí un año. Ok, gracias. Hermano. Andrea. Andrea. Iglesias. Ok, mucho gusto. De nuevo. Ok, muchas gracias. Y tiene como 3 años. Ok, amén. Gracias. Erika Santoyo, tengo 15 años. Ok. Y aquí. Aquí, ok. Julio Santorio, también tengo 15 años aquí. Ok. Congregado aquí en Colorado. Amén. Gracias. Margarita López, igual 15 años aquí. Primera vez aquí estoy aquí. Ok, amén. Gracias, hermano. Por aquel lado. Mi nombre es Dani Navarro, tengo como 1 año y medio aproximadamente. Ok, gracias. Andrés Rojas, tenemos 2 años, mi esposa y yo congregamos aquí en Villa Calvario. Nosotros tenemos más de 15 años de conocer al Señor, nos casamos en una iglesia ahí en el León, pero no en una iglesia cristiana. Ok, gracias, hermano. Lo mismo. Se llaman igual también. Sí. Sí. Ok. Margarita, muchas gracias, hermano. Yo soy Celia Vargas, tengo 2 años y 2 años. Ok, gracias. ¿Nombre? Me llamo Eric Mauricio Pintado. Oh, gracias. Nayeli Pintada, tenemos un año. Gracias, hermano. Gonzalo Ortega y el resto de Esperanza. Amén. Gracias. Susana Hernández, tengo aproximadamente 1 año. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por asistir. Yo sé que cada uno en la carne tendríamos muchas cosas mejores que hacer. Incluso algunos trabajan, algunos hacen negocios el día de hoy, unos salen con la familia. O sea, verdaderamente quisiera que empecemos enterándonos por qué no es una pérdida de tiempo estar aquí, por qué vale la pena estar aquí y dedicar el tiempo al Señor, ¿no? Y si me acompañan a 2 de Timoteo 2:15, por favor. Y si alguien lo ubica, si lo puede leer en voz alta. 2:15. Dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Amén. Gracias. Entonces, Pablo le encargó algo muy importante a Timoteo y le dijo, procura, o sea, intencionalmente procura presentarte ante quién, ante Dios, aprobado como obrero, le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no va a tener de qué avergonzarse? Porque usa la palabra de Dios, porque usa correctamente la palabra de Dios. Entonces,
Hoy en día estamos buscando presentarnos ante Dios aprobados. ¿De qué manera? Usando la palabra de Dios. Vamos ahí cerquita, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Ajá, al 17. ¿Puedo leer? Sí, por favor, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Yo voy a poner el primer versículo. No sé si lo alcanzan a ver todos. Ok, ahí voy a tratar de poner la mayoría de los versículos que vamos viendo. Entonces, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene 66 libros y nos está diciendo que desde Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspirado significa soplado, o sea, Dios sopló esa escritura. Y nos dice aquí para qué es útil. Me gustaría, Gabriel, que es mi mentor ahorita, Gabriel Pérez, yo estoy ahorita sirviendo en Capellanes también, y él nos dio un estudio muy suave donde, en verdad, ahí en 2 de Timoteo 3:16, que fue el pasaje que acaban de leer ahorita, dice, si me lo leen, porque aquí ya se pegó esta hoja. ¿Me puede leer, hermana, por favor, otra vez? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces vemos en ese pasaje, vamos a tratar de todos los pasajes que leemos, buscar eso que Pablo le dice a Timoteo, que la Biblia, la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos instruya en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. La primera lección que vamos a ver el día de hoy, lo van a ver ahí en su material, se llama arrepentimiento. Entonces, hoy en día se habla de muchas cosas en las iglesias, ¿no? Se habla de prosperidad, se habla de felicidad. Pero ¿por qué se evita el arrepentimiento? Porque hoy en día el enfoque es buscar hacer sentir bien a la persona. Vamos a ver quiénes predicaron sobre arrepentimiento y a quiénes se les predicó. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer la definición? Dice, definición, arrepentirse quiere decir cambiar nuestra manera de pensar en lo que respecta al pecado, para alejarnos del pecado y acercarnos a Dios, entre paréntesis Jesucristo, para perdón y lavamiento de pecados. Bien, entonces, gracias, hermano. A lo mejor voy muy rápido porque la verdad el material está muy centrado, muy concreto, entonces si voy muy rápido, si tienen dudas, solo levantar su mano y les pido por favor que las dudas sean concentradas en el tema que estamos viendo. Hay personas aquí que ahorita escuché 40 años, 20 años, de verdad ustedes podrían pasar a dar la clase, pero hay otros nuevos que tienen muchas dudas, muchas más dudas de las que uno pudiera pensar hoy en día, porque recordemos, o sea, cuando empezamos, en verdad hay muchas dudas sobre la misma palabra de Dios. Y quisiera hacer un grupo de WhatsApp, a lo mejor ahí pudieran poner esas dudas que a lo mejor aquí no se cubren, pero quisiera que cuando máximo fueran 3 preguntas durante la clase. Y si sobra tiempo, 10 minutos vamos a dejar para dudas o comentarios al final. Entonces, la definición dice que quiere decir cambiar nuestra manera de pensar en lo que respecta al pecado para alejarnos del pecado. O sea, literalmente es un cambiar de dirección. Íbamos hacia acá. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Se alcanza a ver? Es una flecha. Íbamos hacia esta dirección, dice, con la corriente de este mundo. Íbamos muy felices en esa dirección, en la corriente de este mundo. ¿Mande? No, digo disque. Sí. Exacto, es lo que iba a mencionar ahorita. El pecado trae distracción, realmente no trae felicidad. El pecado solamente nos distrae momentáneamente. El hombre que adultera, el hombre que se droga, tiene una distracción momentánea, porque cuando pasa el efecto de la droga, ¿qué sucede? Se siente como la persona más
más miserable. Entonces el pecado en general nos trae distracción nada más, no nos trae felicidad. Pero en esa dirección íbamos todos. Ahora dice, es un cambiar nuestra manera de pensar. Y yo lo veo así, es un cambiar de dirección. Íbamos hacia allá, ahora vamos hacia acá. En esta dirección estábamos cada vez, en esta dirección íbamos cada vez más alejados de Cristo. En la dirección ahora, la dirección opuesta, contra la corriente de este mundo, estamos más cerca de Cristo. Entonces, quisiera que lo mentalicen. Es un cambiar de dirección. En términos resumidos, arrepentirse es cambiar de dirección. Vamos a ir al inciso B. Vamos a ver quién predicó de arrepentimiento. Dice Mateo 3:1 al 2. Ahí está en su material. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicó de arrepentimiento en ese pasaje? Juan. Entonces, si pudieran ahí subrayar la palabra Juan. Juan el Bautista fue el que predicó del arrepentimiento ahí en ese pasaje. Entonces, ahí mismo en ese capítulo, si quieren hacer una acotación, ¿alguien necesita hojas? Si quieren una hoja para hacer sus anotaciones, ¿alguien? Sí, para pasarles de una vez las hojitas. Que vamos a, algunos versículos no están ahí. Así pasa. Gracias. Ahí mismo en Mateo capítulo 3, versículo 8 y 11. Versículo 8 nos dice, ¿ya están ahí? Ya. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, nos está diciendo el Evangelio de Mateo que ahora, como hemos venido al arrepentimiento, vamos a dar ¿qué? Frutos. ¿Y esos frutos de qué van a ser dignos? De arrepentimiento. No sé si ustedes alguna vez han visto un árbol de plátanos pujando para sacar un plátano. ¿Alguien ha visto algún árbol? Porque es un fruto de él, o sea, es algo que se espera del árbol de plátanos. Es algo que ya viene en su nuevo ADN. O sea, nuestro ADN en pecado nos decía que solo vienen malas obras de nosotros. Esos frutos solo son del pecado, pero ahora, siendo nuevas criaturas, como dice el Nuevo Testamento, que somos nueva criatura en Cristo Jesús, nos dice ahora aquí, haced pues, y nos lo está diciendo Cristo, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es algo natural que viene como evidencia de mi arrepentimiento. Van a haber frutos de ese arrepentimiento, frutos que las personas pueden ver. Dice ahí mismo en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan siempre habló sobre arrepentimiento. De hecho, eso le costó que le cortaran la cabeza. Le dijo a Herodes que no podía estar en pecado. Entonces, Juan el Bautista predicó sobre arrepentimiento y nos dijo que hagamos obras, frutos dignos de arrepentimiento. No es que hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos, traemos estas obras como fruto de ese arrepentimiento. Si alguien me ayuda a leer Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ¿ahí quién está predicando sobre el arrepentimiento? Jesús. Entonces ahí subrayamos la palabra Jesús. Entonces ya llevamos dos, Juan el Bautista y Jesús. Nos hablaron sobre arrepentimiento. Ahí mismo en su material, Marcos 6:12, dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aquí si leemos el contexto, quien predicó
sobre arrepentimiento fueron los discípulos. Podrían acotar ahí entre paréntesis los discípulos, aunque el pasaje no lo dice, el contexto. Sí, los discípulos. Vamos ahí brevemente, Hechos 2:38. Si alguien me ayuda a leerlo. Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Ajá, sí. Porque ahorita hay un conflicto en mí. Sí, sí. Porque uno de mis hijos hace meses que se bautizó en el nombre de Jesucristo. Él se está congregando en una iglesia católica de la Unión Cristo. Entonces yo pues lo traje varias veces aquí, a él y a su esposa y bien, pero algo, vinieron algunas veces así. Pero gracias a Dios el Señor lo alcanzó y ahora él es otra persona. Entonces, pero hay un conflicto que a veces le digo yo, no discuto, porque yo hermano, cuando conocí, me bauticé en el nombre de Jesucristo, conocí la palabra de Dios en una iglesia pentecostal, pasando los años, pero ahora, como dice, hace 9 años he aprendido. Y si la palabra me dice en Mateo 28, al final dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí es donde yo le hablo. Digo, si la palabra de Dios los dice, pues así es. Que en Hechos 2:38 dice, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Está bien. Entonces, ¿para qué entrar en controversia, no? Entrar en controversia, no. Entonces mi hijo, como pues gracias a Dios está pues aprendiendo la palabra. Gracias a Dios, mi esposa también. Entonces le digo yo, no, mira mijo, nos necesitamos unos a otros. Porque no hay que discutir, ya no financieramente, sino en oración, orar los unos por los otros, como dice la palabra, ¿no? Pero ya está en el bautismo, dice que él está. ¿Dónde me muestra usted en la Biblia que hay alguien bautizándose en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Porque son títulos. Y ahí en que ya mejor me quedo, le digo, mira, lo único que te sé es que si en la Biblia lo menciona, está bien. Si está en el nombre de Jesucristo, está bien. Ahí lo dice, las dos cosas están bien. Las dos nos conducen al mismo, a llegar a Jesús. Sí, esa pregunta del bautismo es una pregunta interesante que se va a ver ampliamente. De hecho, hay una lección únicamente para el bautismo, pero es en otro módulo. Nomás sí les anticipo, el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva, sino nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, es como obtenemos la salvación, que ese es otro tema. Entonces, en realidad, me gustaría que dejáramos específicamente para ese tema. Entonces, cuando Cristo dice y es una orden que da Cristo, bautícense en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es que esté mejor o seas más salvo o menos salvo si te bautizas en el nombre de Jesús únicamente o si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cuestión es tu fe en ese evangelio. Me dice que están mal. Pero bueno, gracias a Dios yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Ahora, si alguien me dice que no estoy bien y que tengo que bautizarme en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque solamente una vez murió Cristo. Cuando yo era las aguas, yo morí a la vieja persona, ¿no? Y cuando salí de las aguas, salí una nueva criatura. Así es. Entonces ya no. Una vez murió Cristo. Sí, entonces en el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo y públicamente decimos a la gente algo que ya pasó interiormente, pero en realidad es algo exterior que se demuestra a la iglesia, pero realmente hay mucha gente bautizada en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre que hoy en día no están caminando con el Señor. Entonces, se bautizan 2 o 3 veces en una iglesia porque no es que ese bautismo no vale. Y yo a mí. El Señor me dice no. Una sola vez. ¿Por qué? No tantas veces. Amén. Entonces continuamos con el pasaje. Gracias, hermana.
En Hechos 2:38, el que acabamos de leer, Pedro, ahí sí pueden subrayar la palabra Pedro, porque él fue el que predicó en este pasaje. ¿Y qué nos manda? Arrepentíos y bautícese. No es bautícese y arrepiéntase, sino que es, hey, tú mostraste que te has arrepentido, bueno, bautízate. Y repito, este bautismo en agua es solo una muestra exterior de algo que ya pasó en el interior. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, un don es algo que yo no me gané, es algo que yo no hice nada para merecer ese don que Él me está dando. A unas personas, alguien puede decir, hey, yo nací con ojos de color, pero sí, ¿qué hiciste para tener ojos de color? Nada, fue un don de Dios. Alguien puede decir, yo tengo voz para cantar, bueno, ¿y tú decidiste antes de nacer que querías cantar? No, o sea, Dios te dio ese don y de la misma manera es un don, es algo que yo no he ganado, es una obra sobrenatural, entonces no hicimos absolutamente nada para que Él nos diera ese don. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, aquí en este pasaje, ¿quién nos está hablando del arrepentimiento? Dios mismo. Entonces ya vemos, Dios nos habla de arrepentimiento, Pedro nos habla de arrepentimiento, los discípulos nos hablaron de arrepentimiento, Jesús nos habló de arrepentimiento, Juan el Bautista también lo hizo. Entonces eso nos dice que es algo importante, ¿no? O sea, es un tema importante y necesario. Y en el Antiguo Testamento hay un ejemplo en específico que nos llama la atención, bueno, en lo personal me llama la atención, del arrepentimiento que tuvo David y del arrepentimiento que tuvo Saúl. Si pusiéramos en una lista los pecados cometidos por David y en otra los pecados cometidos por Saúl, aquí tenemos a David y aquí tenemos a Saúl. Esto es solo como ejemplo, ¿no? David adulteró con Betsabé, mató a su mejor amigo al ponerlo en el frente de la batalla. David cometió muchos pecados, hermanos, y pecados que a los ojos del hombre decimos, wow, estos pecados son imperdonables. Y Saúl, Dios lo manda al profeta y le dice, hey, el Señor pide que habían atacado un pueblo, habían ganado esclavos, ganado, becerros, vacas, y Saúl decide desobedecer. El Señor le había mandado a que acabara con todo ese ganado, a que acabara con los esclavos, que no dejara ni uno vivo. Pero Saúl dice, hey, yo soy más inteligente, o sea, ¿cómo que me deshaga de esas cabezas de ganado, de esos esclavos? Es más, esas cabezas de ganado las puedo ofrecer en sacrificio. Y Saúl dice, hey, decide desobedecer. Aquí vemos el pecado de Saúl, ¿no? Y a los ojos de nosotros podemos decir, oye, David cometió muchísimos más, y Saúl simplemente por desobedecer una orden oye, es más, ni siquiera decide matar a los esclavos. Llega el profeta y le dice, Saúl, por tu desobediencia, ahora Dios pondrá a otro en tu lugar. Y la reacción de Saúl no es, oye, he pecado contra el Señor. No, la reacción de Saúl es, voy a perder el trono, ya no va a haber descendencia en el trono de mi familia, voy a perder el poder, el dinero. Y vemos a David que dice, lo leemos en los Salmos, dice él, yo para qué quiero riquezas, yo para qué quiero palacios si estoy lejos de tu presencia. O sea, vemos el arrepentimiento de David no era por lo que iba a perder, era por a quien había ofendido. Y el arrepentimiento de Saúl lo llevaba al dolor de no perder todo aquello que Dios le había dado, pero no le importaba la relación con su Señor. Entonces, muchas veces podemos tener un falso arrepentimiento que nos lleva a pensar en las consecuencias que va a traer nuestro pecado. Híjole, ojalá que nadie se entere que estoy viendo pornografía, porque imagínate, mi esposa, la iglesia, ¿qué van a pensar? Oye, ojalá que no se den cuenta de lo que me estoy robando en el trabajo, porque donde esto se entere hasta me pueden correr. Señor, por favor, no permitas que nadie se entere, ¿no? Quisiéramos que nadie se enterara, pero no por
no tenemos un dolor hacia quien hemos ofendido, que es a Dios. Quisiéramos que nadie se enterara para que el pecado de nosotros no tenga consecuencias. David perdió a su hijo y estuvo en oración a él. Dijo, ¿sabes qué? Señor, perdóname. Vemos un arrepentimiento genuino donde David puso su atención en Dios y dijo, he ofendido a mi Dios. A él no le dolía las riquezas, no le dolía en sí la consecuencia, sino decía, yo ¿para qué quiero todo esto si estaré lejos de tu presencia? Entonces, ese es un ejemplo de arrepentimiento genuino y un arrepentimiento falso. En el Nuevo Testamento vemos a dos discípulos del Señor, dos apóstoles. Uno era Pedro y otro era Judas. Si a nosotros nos hubieran puesto a elegir a los 12 apóstoles del Señor, en verdad no hubiéramos elegido a ninguno de esos 12. Gracias a Dios que el Señor ve el corazón. Pedro era un hombre arrebatado, un hombre que contestaba antes de pensar, era un hombre que pudo haber cortado si hubiera podido, el hombro de uno de los soldados que se quería llevar a Cristo. Era un hombre arrebatado, un hombre iletrado. En aquel día los pescadores no eran los conocedores de la palabra de Dios, eran los escribas, los que se la pasaban en la universidad de teología. Judas, por su parte, era un hombre que solo pensaba en el dinero. Mateo, un recaudador de impuestos, que estos recaudadores de impuestos eran judíos robándole a la gente judía. O sea, ni siquiera eran romanos. O sea, era un recaudador de impuestos que contrataban, como si ahorita mismo nosotros como mexicanos nos pusieran para darle dinero de ustedes mismos a un extranjero. Y Simón, el otro Simón, no Simón Pedro, él era un guerrillero. Y estos guerrilleros eran los que se llamaban sicarios. Traían un cuchillo oculto y mataban a estos políticos. O sea, imagínense, Simón Pedro era de los que mataba a los recaudadores de impuestos. Y a Cristo se le ocurre ponerlos en el mismo grupo. Entonces, ninguno de nosotros hubiéramos elegido a otros hombres, pero menos a esos hombres. Y Cristo dice, hey, lo menospreciado, lo vil, he escogido yo para mi gloria. Entonces, vemos a Pedro unas horas antes diciéndole a Cristo que aunque todos lo dejaran, él no iba a dejarlo. Diciéndole a Cristo que él no le iba a fallar. Y el Señor le dice, hey, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y vemos a alguien callado como Judas, negando al Señor Jesús. Ambos fallaron a Cristo, ambos. Y para el Señor no hay pecado grande, pecado chico. O sea, uno traiciona a Cristo y lo entrega, otro lo niega. Pero vemos los dos tipos de arrepentimiento. Uno lo restituye al Señor y el otro se cuelga. Vamos a ver eso en 2 Corintios 7, 9 al 10, que hay 2 tipos de arrepentimiento y 2 tipos de tristezas. No sé si alguien me puede ayudar a leer el pasaje, por favor. Aquí está mismo en el material, si quieren, para 2 Corintios 7, 9 al 10, por favor. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias, hermano. Entonces, hay 2 tipos de tristeza. Una viene del mundo y produce muerte. ¿Cuántas personas no se suicidan porque creen que ya no tienen perdón? Entonces, esto llevó a Judas a colgarse. Verdaderamente, si Judas hubiera ido con Cristo, ¿ustedes creen que Cristo lo hubiera rechazado? No. Pero esta tristeza que viene del mundo llevó a Judas a creer que él no alcanzaba perdón de Dios. Y el enemigo, dice la Biblia, que está trabajando como león rugiente y está tratando de convencernos de que el Señor ya no nos va a perdonar. El otro tipo de tristeza es la tristeza que viene del Espíritu Santo, el que ahora mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo también nos trae una tristeza. ¿Cómo se siente, hermano, después de haber clamado al Señor y volver a fallar en ese mismo pecado? ¿Nos sentimos tranquilos? ¿Hay tranquilidad en nosotros? No hay tranquilidad, porque sabemos a quién hemos fallado. No significa que no vamos a fallar. No está diciendo el pasaje, en ningún lado dice que ya vamos a ser unas personas que ya nunca fallan, pero no practicamos el pecado, o sea, no vivimos en él.
El Espíritu Santo, una vez que fallamos al Señor, trae esta tristeza que viene según Dios. Dice, produce arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Bueno, esta convicción nos trae el Señor y dice, perdóname. O sea, el Señor murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo no es que gano un ratito mi salvación y otra vez la pierdo y luego un ratito otra vez la vuelvo a perder, sino que el Señor ya me ha traído salvación y porque soy salvo me va a traer un arrepentimiento continuo, donde la tristeza que trajo a Pedro era la tristeza según Dios, que lo llevó a pedirle perdón. Todos los discípulos, porque recordemos, Pedro lo negó estando frente a él, pero los demás se escondieron, hermanos, todos corrieron a esconderse, porque donde alguno de ellos se encontrara, lo iban a crucificar también. Cada uno de ellos corrió a esconderse y dicen que iban en el camino de Emaús cuando Cristo resucita y su tristeza, su pesadumbre era tan grande que se toparon con Cristo mismo y no lo reconocieron. Su tristeza era tan grande que les dice Cristo, ¿por qué están tan tristes? Dice, que eres el único forastero que no se ha enterado a Jesucristo, el que crucificaron. O sea, nuestra esperanza estaba en Él y murió. O sea, esa tristeza tan grande de ellos no les permitió ver que estaban con Cristo Jesús. Vemos a Pedro siendo restituido, donde el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sabes que te amo, le dice. El Señor lo restituye porque el arrepentimiento al que él vino y la tristeza a la que él estaba convictado era según el Espíritu Santo. La tristeza que invadió a Judas era una tristeza del mundo. Entonces, una tristeza del mundo donde la depresión cada vez da en personas más jóvenes, personas que piensan que ya no hay salida, piensan que el Señor ya no va a poder perdonarlos. Vamos por favor a Lucas 18, 9 al 14. Amén. Entonces vemos 2 actitudes diferentes. Un hombre que decía tener una relación con Dios, pero le daba gracias porque él no era como otras personas. Hay un salmo que dice que Dios da gracia al humilde y al soberbio mira de lejos. Entonces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en una humildad reconociendo que nosotros somos pecadores y que Él es santo. En el evangelismo hay una ley para el evangelismo y es ley para el soberbio y gracia para el humilde. Una persona que aún no ha reconocido su condición delante de Dios necesita la ley para que entienda que necesita clamar a un Salvador. Cuando Pablo le dice al carcelero que si confesares, creyeres en tu corazón que Cristo pagó tus pecados, serás salvo, porque con la boca se confiesa. Él se dio cuenta de la actitud del carcelero, donde él decía, hey, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una persona que está clamando y ya desde antes se pregunta, ¿qué debe hacer para ser salvo? No necesita la ley ya, necesita la gracia, porque él ha reconocido su actitud delante de Dios. Pero, bueno, yo lo digo por mí, yo nunca he estado en la cárcel, nunca he usado drogas. Yo decía, bueno, yo soy una buena persona, pero ante la ley nadie se sostiene, hermanos. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y no soy menos pecador o más pecador que el que sí estuvo en la cárcel. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos debemos acercar como el publicano. Ni siquiera quería voltear sus ojos al cielo porque decía, hey,
no soy digno. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí pecador. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos trae convicción, nos trae humildad delante de Dios, a reconocer que somos pecadores. Si me acompañan rápidamente, se nos está acabando el tiempo, 2 de Pedro 3:9. Si alguien lo puede leer, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, la paciencia de Dios, Él quiere que, Él no se goza con que el pecador muera. No, Él es paciente, Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Mateo, permítame. Entonces, la palabra de Dios dice que hay gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. No dice que hay gozo delante de Dios cada que hace buenas obras, no dice que hay gozo delante de Dios cada que da todo su dinero a los pobres, sino que dice que hay gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay un salmo que dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, y yo antes pensaba, los ángeles se gozan, ¿no? Bailan porque el pecador se arrepiente, pero me imagino que los ángeles se gozan. Pero dice el pasaje, hay gozo delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? Dios. Entonces, ¿qué pensaríamos, qué sentiríamos de saber que hemos sacado una sonrisa a Dios con nuestro arrepentimiento? O sea, el Señor se goza con que nos arrepintamos. La obra del arrepentimiento ni siquiera es nuestra. O sea, Efesios 2:8-9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Ni siquiera en mi arrepentimiento, la Biblia dice que es por fe, pero yo sí hice una obra, me arrepentí. No, hermano, esa obra ni siquiera es tuya. Ni siquiera en el arrepentimiento de nosotros tenemos gloria. O sea, es el Espíritu Santo el que nos trae arrepentimiento, y la gloria es de Dios también. Es una obra, sí es una obra, pero que Él hizo. No es algo ni siquiera de lo cual yo pueda jactarme. Pasamos al siguiente pasaje. Dice 1 de Tesalonicenses 1-9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Les está diciendo Pablo, iban en esa dirección sirviendo a los ídolos, pero ahora vienen en otra dirección sirviendo al Dios vivo. Ahora, este arrepentimiento va a traer un cambio de 3 elementos. ¿Alguien me puede ayudar con el primero? Elemento intelectual. Cambio de la mente, lo que pensamos. Amén. Es el elemento intelectual. O sea, trae un cambio de mente en nuestra mente. El siguiente elemento dice emocional, un cambio de corazón. O sea, Dios mismo desde Isaías nos prometió que nos quitaría ese corazón de piedra, nos pondría un corazón nuevo, un corazón de carne. Entonces es intelectual, es emocional y es un cambio de voluntad. El tercer elemento, un cambio de voluntad en lo que hacemos. Como decíamos al principio, no hay paz en lo que practicábamos antes. Un hombre que trata de regresar a las drogas, tal vez vuelve a caer, pero no hay paz ya en eso que estaba haciendo. No hay paz en ese pecado que antes le deleitaba, ahora lo aborrece. Y la Biblia dice que es como el perro, como la puerca lavada y como el perro que vuelve a su vómito. Y disculpen la ilustración, pero verdaderamente dice el perro que vuelve a su vómito. Yo no sé ustedes si han visto alguna vez un perro comiendo su propio vómito. Le deleita, a él no le afecta, le gusta. Pero una persona en Cristo puede llegar a probar, pero la aborrece, hermanos. No hay un gozo ya en ese pecado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que hay para los incrédulos en el inciso E? Dice Lucas 24, 44 al 48, si alguien me ayuda con ese pasaje. Y les dijo, estas son las
Amén. Entonces, este es el mensaje que traemos. Arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, aquí algo que les quería comentar del elemento intelectual. Martín Lutero, un hombre que inició la Reforma, él decía algo que me llamó la atención. Decía, no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. O sea, realmente, si hoy pusieran mis pensamientos de esta mañana, hermanos, yo saldría aquí sonrojado, saldría apenado. Durante el día pasan por nuestra mente muchos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, pero esos pensamientos ahí andan. Yo no puedo evitar que esos pensamientos vengan a mí, pero sí puedo evitar que hagan un nido ahí. Porque cuando nos detenemos a considerar el pecado, empezamos a aceptarlo, empezamos, bueno, y si hiciera esto, tal vez nadie se daría cuenta. Empezamos a meditarlo. Y John MacArthur dice que hay una palabra para nombrar al que se pone a discutir con el pecado, y es víctima. Que siempre que nos pongamos a tratar de debatir con el pecado, a tratar de discutir, vamos a ser víctimas. Entonces, el cambio intelectual, el cambio de mente, nos dice, hey, yo no puedo evitar que esas aves anden ahí, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Entonces, prácticamente con esto vamos terminando el material. Quisiera hacer un breve repaso de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? ¿Es un cambio de qué? Vida. De dirección. Claro, es un cambio de vida, pero en la ilustración que vimos es un cambio de dirección. Íbamos hacia allá, ahora vamos hacia este lado. En el arrepentimiento, hermanos, se hace efectivo el llamado al evangelio del inconverso. O sea, es en el arrepentimiento en que notamos que se hace efectivo el llamado. Es ahí donde el Espíritu Santo nos trae mediante su palabra, nos da conciencia de nuestra necesidad espiritual. Es ahí donde despertamos a la realidad de nuestra condición. Somos convencidos de culpa. Entonces, el arrepentimiento es un cambio sincero. ¿Y a qué le suena la palabra sincero? O sea, así la palabra corta. Sincero. Ser legales, honestos, Ok. fieles. Amén. Gracias. ¿Cómo dijo? Sin nada. Sí. Por ahí va. Es algo verdadero. Algo verdadero, genuino. En la antigüedad los escultores, cuando terminaban su escultura, valga la redundancia, siempre había imperfecciones, había grietas, había algo aquí. ¿Y saben con qué lo ocultaban? Con cera. De ahí viene la palabra sincero, una persona sincera. Entonces se cubrían esos defectos con cera, y una persona que conocía bien de esto, o sea, que no lo podían engañar, lo que hacía, que agarraba la escultura y la ponía cerca del fuego. ¿Qué iba a pasar con esa cera? Se derretía. Entonces tú querías una escultura sincera, que no tuviera cera, para que no te engañaran. Entonces el arrepentimiento debe ser sincero, sincera. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde no tratamos de ocultarle nada al Señor. Él ya lo sabe. Él va a traer esto al fuego, y ¿qué va a pasar? Vamos a ser descubiertos. Entonces, el arrepentimiento es un cambio sincero. No es fingido, y es un dar la vuelta en cuanto al pecado. O sea, ya iba hacia acá totalmente. Es un cambio radical, una reorientación total, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestro comportamiento. Es una ruptura radical con el pecado, y es un volverse a Dios. Esto incluye, esto no está en el material, pero lo voy a tratar de dar despacio para que, si alguien está tomando notas, incluye convicción de pecado. Nos convencemos de que somos pecadores. También una piadosa tristeza por los males cometidos. Lo acabamos de ver. Es una tristeza piadosa. ¿Por qué es piadosa? Porque no viene del hombre. Es una tristeza que Dios te quiere convencer. El Espíritu Santo te entristece por tu pecado. Por eso es que es piadosa. Punto 3, es una admisión de la culpa en confesión. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que eso no depende de mí. Dice que Él es fiel y justo, no dice que yo soy fiel y justo. Nosotros no hay fidelidad porque somos hombres pecadores, pero dice que Él sí es fiel. Entonces es una admisión de la culpa en confesión.
Es confesar, dice, confesad vuestros pecados unos a otros. Si yo tengo algo contra mi hermano, se lo voy a confesar. Obviamente a Dios también. El cuarto punto dice, es una reforma de la vida. Es una restitución cuando es posible. Reforma de la vida. Restitución cuando es posible. Si, ¿sabes qué, Richard? Vi que tu mochila estaba abierta y yo tomé 100 pesos de ahí. De verdad estoy arrepentido. Aquí están esos 100 pesos. Estoy restituyendo, o sea, estoy confesando mi pecado, pero no solo estoy diciendo me arrepentí. No, toma, aquí está, esto es lo que yo te quité. Esto no siempre va a ser posible, hermanos. Hay veces que no podemos restituir el mal que hicimos. Es la verdad. En esta vida nosotros no podemos. Un hombre que adultera, que engaña a su esposa, ¿podrá arrepentirse genuinamente? Claro. ¿Podrá resarcir el mal que hizo a su esposa? Tal vez no, hermanos. No, hay veces que no podemos resarcir. Yo sí puedo devolver. Mateo, por ejemplo, y otros publicanos dicen que devolvían a la gente lo que le habían quitado. Hay veces que es posible que podamos resarcir ese daño que hicimos, pero no siempre, hermanos. Eso ya es obra del Señor. Disculpe, la tercera. Sí. A la tercera, admisión de la culpa en confesión. Admisión de la culpa en confesión. Entonces, nos sobraron 4 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda o un comentario que quiera hacer, sino para cerrar en oración. Bueno, si no hay dudas, si Dios quiere, nos vemos el siguiente 15 de marzo, donde vamos a ver la fe. Pablo siempre que decía gracia y paz, hermanos, y muchos de ustedes lo saben, siempre las ponía juntas. Porque una persona no puede experimentar la gracia de Dios sin la paz de Dios, y viceversa. No puede tener la paz de Dios sin la gracia de Dios. Es una sola moneda. Y al igual que esta única moneda es una sola, tiene 2 caras. La salvación tiene 2 caras. Una es el arrepentimiento y la otra es la fe, que vamos a ver la semana que viene. Una persona que dice tener fe en que Cristo le ha salvado, pero no se arrepiente, hermanos, verdaderamente analice si ha tenido fe, porque la fe viene acompañada del arrepentimiento. Y una persona que dice que tiene arrepentimiento, pero no cree que Dios le ha perdonado, no puede decir que tiene fe. Entonces, el arrepentimiento y la fe van en una sola misma moneda. Si pueden meditar en eso entonces el 15 vamos a ver la fe. La segunda que... Ah, sí. La segunda... Piadosa tristeza, por los males. Piadosa tristeza por los males cometidos. Bueno, entonces, si ya no hay dudas o algún comentario, voy a cerrar en oración. Altísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de deleitarnos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos convictas de pecado, Espíritu Santo, que nos ayudes a arrepentirnos, Padre, a ese arrepentimiento que trae salvación, ese arrepentimiento que nos lleva a una relación contigo, Señor, Padre. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, Padre, que tú los guíes, Padre, que los lleves con bien, Señor, que nos permitas meditar en esto que acabamos de leer, Señor, y que si es tu voluntad nos permitas estar aquí la siguiente clase, Padre, porque tú nos has mandado que nos preparemos para que nos presentemos ante ti aprobados, Señor. Gracias por este discipulado, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, y ayúdanos a seguirnos preparando para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, te honramos, te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias. Amén, gracias. Y los que quieran pagar el material ahorita con Gabriel, por favor. Sí. Muchísimas gracias por lo que hubiera hecho, me hubiera vuelto loco. Porque pesa mucho, pero te voy a salir para el próximo. Y le digo, de hecho la intención era esa, como alguien, no sé, sí, ok, y los que no se desanimaron dijeron, no,
pues ya como ya no vine a las demás, ya no voy a venir. Sí, van a estar calendarizadas y aquí siempre voy a estar con el 1. Entonces el módulo 2 ya lo van a tomar los que terminen, pero usted puede venir y así pasa con el módulo 2 y el 3. Van a estar dándonos simple. Sí, muchas gracias. Ok. No, está bien, no lo entiendo. No, como no van a estar en la cocina, me pidieron a mí que No, no se preocupe, lo que les decía eso, que se reincorpore cuanto pueda. Y las que le faltaron, pues igual yo tengo el registro, yo lo que estaba que hermano le faltaron la 2 y la 3. Este ya lo vamos a dar, ok. ¿Usted también? Okay. Muchísimas gracias por... Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias.